Pero no perdamos tiempo, entonces ya este internet nos hizo perder mucho. Entonces vamos a ir con el dermatólogo al grano. Bueno, entonces aquí estamos tomando el anfitrión. Bueno, incluso le estaba terminando de escribir a Camila que por favor no se desconecten, que yo estoy haciendo todos los intentos, pero al final ya se logró. Entonces, habíamos hablado anoche, estábamos trabajando sobre lo que era en este caso, lo que corresponde a la insuficiencia cardíaca. Habíamos visto, pues, como un esquema de todo lo que sucedía, ¿no? Que realmente es bastante complejo. Entonces, veamos ahora, habíamos terminado en la parte en la que se alcanzaba a evidenciar, por ejemplo, ese trastorno, cuando uno mira que hay una hipertrofia debido a resistencia. ¿Qué sucedía cuando hay una hipertrofia por resistencia? ¿Qué sucede? Doctor, yo no escuché el último pedazo. ¿Será que lo puedo volver a repetir? ¿Qué sucede si hay una hipertrofia por aumento de la resistencia? ¿Qué tipo de hipertrofia es? Concéntrica, hipertrofia concéntrica. Muy bien. Es la que se produce y la vemos con frecuencia en el caso de la hipertensión, ¿no? Lo que hemos visto ahí. Bueno. Me comenta de momento en que ya vean la presentación porque está cargando. Este computador estaba muy lento y ahí viene la... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, pero aún no aparece la pantalla. Sí, acá también está el cursor sigue dando vueltas. Parece que ya como que quiere. Ya. Sí, como que medio se alcanza a ver. Yo estoy viendo los controles de Zoom, pero no veo todavía la pantalla. Como que está muy... No sé qué. Listo, acá también ya apareció. Listo. Bueno, entonces, mientras se termina de cargar, aprovechemos la imagen que tenemos allí. ¿Sí? Tenemos que esa imagen nos recuerda lo que ya habíamos visto. Es que siempre que se encuentra a una resistencia se vuelve más grueso,
más hipertrófico, pero en este caso es por resistencia, ¿no? Y esta otra habíamos dicho que era debido a la dilatación, cuando veamos problemas, especialmente problemas valvulares. Bueno, Excéntrica. Sí, excéntrica. Miren este hígado, ¿sí? Si cuando uno mira el hígado que nos va a mostrar aquí, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que no es el hígado normal que uno está acostumbrado a ver, ¿sí? Uno observa que tiene como unas especies de parches, unas zonas más que se puede decir café clara, y fuera de eso hay unas zonas como para café oscuras, ¿sí? En forma de parches. Por eso les decía, es que algunos podrían decir, parece atigrado, no, pues que los tigres tienen rayas, no tienen manchas, pues un leopardo o un guepardo pueden tener algo de manchas, ¿sí? Entonces, miren, tiene estas como manchas aquí. Miren los vasos venosos como se ven de dilatados, o sea, la congestión que tenía. Pero esa congestión no solamente se dio aquí en estos vasos, ¿sí? Espérense, ponemos a grabar para que así. Entonces, grabar aquí, listo. Entonces decíamos que aquí estamos viendo el hígado, un hígado pues que generó pues la hepatomegalia, la congestión pasiva crónica del hígado, donde se ven las manchas, y ahorita vemos a qué corresponden esas manchas y vemos los vasos venosos bien dilatados. Miren a qué corresponden esas manchas en la siguiente diapositiva. Miren, aquí están los vasos venosos dilatados, las triadas así. Y hacia la parte central, les decía, la presión venosa es tan alta, la congestión es tan marcada, que ya hay no solamente está bloqueando a la parte arterial, sino que se está extravasando glóbulos rojos. Esa extravasación de glóbulos rojos, pues hace que se genere ese pigmento, esas manchas que vemos acá. Cada vez pues se acumulan más y se va viendo así, ¿no? Entonces, esa extravasación es como el reflejo de lo que veíamos allá. Y no sé si algunos la conocen, pero probablemente alguno de los colegas en la parte clínica les diga. Ese es el hígado que se llama el hígado de nuez moscada, ¿sí? Alguna vez me parece que me mostraron cómo era una nuez moscada, sí, ya casi por curiosidad frente a este tema, quise conocerla y realmente sí, se parece mucho a la nuez moscada, ¿sí? Al corte se la ve con esas características muy similares. Cuando pues ustedes la vean o busquen en internet y se dan cuenta que tiene como esas características. Entonces, así lo llaman, el hígado de nuez moscada, y con el tiempo, como lo decíamos ayer, terminará siendo cirrosis cardíaca, que pues lleva a daño hepático, lógicamente. Veamos otros eventos adicionales. Por ejemplo, lo de la falla cardíaca, ya he visto un poquito en ese sentido, ¿sí? Disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen efectivo, por lo tanto se dispara la renina, aldosterona, angiotensina. Esta angiotensina aumenta, bueno, aumento de la vasoconstricción renal, la absorción de agua, aumento de la rata de filtración glomerular. Y se va a tratar también de ocasionar, mira, retención de agua. Aquí el aumento de la ADH, como antidiurética, se retiene agua, se genera una gran cantidad y por lo tanto hay un mayor volumen que terminará ocasionando edema, ¿no? Entonces es como un poco complementando la explicación, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Miren cómo se ve aquí este evento, que incluso lo habíamos trabajado ya cuando hablábamos de trastornos hemodinámicos y shock, ¿sí? Cuando hablamos de edema. Este es el hígado de nuez moscada, que en ese momento pues no lo profundicé porque sabía que lo íbamos a trabajar acá, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es el edema en miembros inferiores que se ve,
De pronto algunos dirán, no, es que no se le voy con tanto edema. Pues miren, aquí realmente sí existe ese edema, ¿sí? Y mírenlo aquí, esto que está en la punta de la flecha que acabé de hacer, esos son sitios donde uno hace con presión, Fobia. ¿sí? Exactamente, eso, las fobias, miren. Pero yo siempre les he dicho y no me cansaré de repetirlo. Cuando ustedes valoren un paciente y tengan esos pies, el paciente tenga unos pies que lo más probable es que estén edematizados y usted quiere saber, ¿será que deja fobia? Por favor. ¿Le puede hacer presión? Sí, pero lentamente. Así, como decía la canción, suave, suavecito, despacito. Hágale así. No se vaya a poner a hacerle con fuerza. ¿Sí? No voy a pensar que es el timbre de la casa donde usted se pega media hora hasta que le abran, no. En este caso es, ¿esto por qué? Porque este proceso de distensión genera dolor. Un paciente va al hospital porque está en mal estado. No es que vaya, uy, qué chévere ir al hospital, no. Se siente mal, sí, se siente decaído, se siente, sí, con dolor, cansado. Y ahora que llegan allá y le aprieten y le hagan doler, no, pues tampoco, ¿sí? Y nosotros, en últimas, dependemos de ellos, en todo momento. Nosotros, pues, desde el punto de vista ya como funcionarios, dependemos, pues, porque pues, la salud es pagada y se paga por la atención a ellos. Y ustedes en su formación también dependen de ellos, porque si no hay pacientes, entonces, ¿cómo aprenden? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que consentirlos, tenemos que tratarlos bien, y si sabemos que eso les va a doler, pues si es necesario, pues si no hay otra, pues tocará. Pero si podemos evitar el dolor, traten de hacerlo, ¿sí? Porque el paciente puede negarse a que usted lo examine y ahí sí, pues podríamos perder muchas de las cosas que usted quiere aprovechar aprendiendo en estos casos, ¿no? Entonces, por favor, cuando vayamos a valorar eso, recuerden este comentario. Bueno, listo. Ahora sí, veamos digamos, esta tabla que me pareció también interesante, porque nos dice, cuando queremos saber si el paciente ha llegado a generar insuficiencia cardíaca, uno se plantea, dice, está haciendo la insuficiencia cardíaca, pero ya lo vimos, la hipertensión es una causa importante, ¿cierto? Porque hay resistencia, entonces sobrecarga de presión dentro del ventrículo, y todo esto lo lleva a aumento del trabajo cardíaco, ¿sí? Entonces, esta situación hace que nuestro paciente pues haga todo lo que habíamos comentado. Luego dijimos, puede ser que hay estenosis aórtica, actuaría como si fuera hipertenso, o la insuficiencia mitral, que ya llevaría sobrecarga específicamente de volumen. ¿Sí? Las valvulopatías actuarían como los dos eventos, generando ya sea una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica, que ya la hemos descrito. Estos son como eventos claros que hacen parte de lo que se ve descrito desde ayer. Pero también hay que tener en cuenta esto, el infarto del miocardio. ¿En qué sentido? Si a un paciente, en su corazón le da un infarto, no se muere del infarto, pues el tejido cardíaco no puede funcionar bien, ¿sí? Y empieza a contraerse en forma inadecuada. Y yo creo que de ahí no es complicado deducir, ¿no? Entonces, él no puede contraerse, hay una disfunción, ya sea con sobrecarga de volumen, no puede bombear.
Y entonces lo va a sentir con ese aumento del trabajo cardíaco. Le tocará hacer a las otras fibras el trabajo del pedazo que ya no lo está haciendo, ¿sí? Y se está perdiendo también funcionalidad en ese sentido. El tejido que ya murió, pues no nos está aportando y entonces el otro tejido tendrá que tratar de compensarlo. Se aumenta la tensión, hay distensión de las células y encontramos lo que mencionamos, hipertrofia, ¿sí? O dilatación. La hipertrofia es engrosamiento o también la forma de hacerlo dilatándose. Entonces ahí miramos los dos eventos. Hay aumento de la masa, hay aumento de la síntesis proteica. Por decirlo, en estos instantes se puede decir es como más compensable. Sí, se está dando un proceso hacia allá. Pero posteriormente ya se van a generar, se van a inducir algunos genes que incluso nos recuerdan genes de tipo fetales, que ya empiezan a producir algunas proteínas que son de tipo anormales y la calidad de contracción en estas células no es la misma, se va deteriorando. Tanto así que puede llegar a producir la fibrosis, o sea, la acumulación de colágeno entre las fibras, ¿sí? Y el otro evento que ya también lo he comentado, como dice aquí, la vascularización inadecuada. Los tejidos se vuelven más voluminosos, los tejidos se vuelven más prominentes, requieren más aportes nutricionales, pero lastimosamente los aportes nutricionales no los pueden satisfacer los poquitos vasos que tienen porque no han aumentado los vasos. Entonces, esa situación lleva a que todo el tejido empiece ya en ese proceso de decaimiento, de decadencia, hasta llegar a la disfunción cardíaca, llegando, pues, como dice aquí, en la insuficiencia, y se hace cardíaca, sistólica, diastólica, procesos arrítmicos, y algunas veces, pues, se acompañan también de efectos neurohormonales que tratarán de compensar de alguna manera, pero realmente se va a observar que el deterioro es progresivo, no se lo puede casi detener. Hay momentos en los que los tratamientos que conocemos, ¿sí? Los tratamientos que manejamos suelen ser de alguna forma efectivos siempre y cuando usted dice, yo voy a controlar la presión arterial. Usted dice, claro, es que la hipertensión fue la que ocasionó el problema. Pero van a haber otro tipo de eventos que ya para manejar en estos pacientes, no, lo que necesitamos es fortalecer o hacerle recobrar un poco la fuerza a ese corazón. Y hay algunos de estos medicamentos que ayudan a ese tipo de situación, ¿sí? Para que el corazón vuelva como a retomar esos caminos de ser más fuerte, reducir esa hipertrofia, porque recuerden que la hipertrofia es un proceso adaptativo, tratar de reducir. Y por eso ustedes van a mirar en la parte de farmacología que se ve ese tipo de situación, ¿no? Tratan de compensar todos ese tipo de cambios, ¿no? ¿Sí? Bueno. Este caso de hipertensión, no me quiero quedar allí, solamente contarles que, pues, este es el que también está en el libro de Robbins, ¿sí? Lo he traído aquí como para que nada más tengan en cuenta que es uno de los casos que vamos a tener que revisar. Miren, aquí está con sus diferentes preguntas, las respuestas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto generalmente podemos decir es como la tarea que se les deja para que vayan trabajando en ello. Esto por eso no me quedo aquí haciéndoles la tarea, sino ustedes miren, varias preguntas. Este paciente hizo disección aórtica, si ustedes ven, dice, la disección aórtica es una complicación seria en estos pacientes que tienen eventos o tienen antecedentes de hipertensión arterial, ¿no?
También el síndrome de Marfan, que es una alteración a nivel colágeno. Sí. Bueno, miren, ahí muestra una disección aórtica. Los daños en la aorta. Y clínicamente, pues la disección es bastante catastrófica y podemos decir, si no se maneja en forma adecuada, la mayor parte de veces se vuelve letal. Aquí hay unos aneurismas. Sí, sí es genético el síndrome de Marfan. La de la hipertensión maligna, que también era un evento, especialmente esta hipertensión maligna, aunque aquí vea. Sí, que tuvieron hipertensión esencial durante bastante tiempo, sí, pero de pronto de una manera rápida empieza a desarrollarse un proceso, una crisis hipertensiva con, ¿qué es esto? Ajá, cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y la elevación marcada de la presión. Estos pacientes tienen ese riesgo. Incluso, pues a nivel renal se ven cambios bastante notorios que nos llevan a que el paciente, pues, presente un riesgo de lesiones o algunos procesos hemorrágicos en sitios bastante importantes, especialmente el sistema nervioso. Se puede generar un proceso de tipo hemorrágico, llevándonos a un evento muy riesgoso en ellos. Miren que aquí sí lo escribió muy claro el autor, ¿sí? Porque en otro habíamos visto que no lo habían hecho la claridad, ¿sí? ¿En qué sentido? Aquí sí dijo, miren lo que dice aquí. Dijo, esto es una arterioloesclerosis hiperplásica, haciendo relación a que el evento otro escribió lo que él había escrito, aterosclerosis, pero no es aterosclerosis, sino arteriolesclerosis hiperplásica, donde por el fenómeno de hipertensión, un fenómeno crónico, un estímulo donde le estoy obligando a las células o a las paredes que reaccionen, se va a suscitar una situación de estas, un crecimiento concéntrico de las paredes hasta llegar a producir unos vasos bastante engrosados que terminan también subiendo la presión arterial. Miren los cambios, aquí, miren a nivel renal, también se empiezan a ver algunos eventos, ¿sí? Aquí menciona algunos eventos de necrosis fibrinoide por este lado, pero miren también aquí, ¿sí? Por hipertensión maligna visto pues en un aumento, como dice acá, de alto poder. Ya los procesos hemorrágicos que se pueden dar por hipertensión también son frecuentes, ¿sí? Son un 50% de las causas de hemorragias a nivel de sistema nervioso central. Entonces no lo olvidemos porque cuando hablemos de enfermedades en el sistema nervioso retomaremos un poco esta causa por ser de las más frecuentes que ocasione trastornos y daños a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Pero también cuando hablemos del sistema y a nivel renal, también tomaremos y la hipertensión vamos a seguirla mencionando. Por eso es de alguna forma, uno se torna como muy, ¿qué se puede decir? Empezamos a ver cómo existe como esa interacción entre todos los sistemas. A veces uno dice, no, el paciente llegó con una infección, con una afección del sistema cardiovascular. Pues uno puede decir, sí, sistema cardiovascular, pero ese se relaciona con otros sistemas. Vino también con una afección del sistema digestivo, también se relaciona con otros. O sea, el objetivo es no desintegremos al ser humano, sino veámoslo como ese todo. Sí, porque muchas veces a nosotros, ya cuando dicen, no, es que lo va a ver el gastroenterólogo, dicen, no, pues es que este no es mío, esto es del neumólogo, no, es que este es del endocrino, y así nos vamos, pero en el fondo
nos toca integrarlo todo. Cuando yo hablo de la patología, cuando se elegía esta especialidad, digo, pues la patología integra todo. Yo tengo que saber desde el sistema nervioso, tengo que saber la patología de los huesos, tengo que saber la patología del embarazo, o sea, tenemos que conocerlas todas y saber cómo funcionan y con eso conocer las enfermedades. Pues por lo menos no desintegrar tanto al ser humano, aunque dentro de la misma patología ya existen subespecialidades, dermatopatología, hematopatología. Bueno, ahí empieza como a subdividirse, como si fuera otra medicina, subdividiéndose más. Miren que aquí solamente habla algunos casos haciendo relación a algunos de los eventos que nosotros ya habíamos comentado. Un paciente que no tiene bien controlada la hipertensión presenta una disnea progresiva, una paroxística, llegando hasta ortoapnea. Creen que la ortoapnea es que el paciente ya incluso tiene disnea estando en posición vertical. Sí, edema de miembros inferiores, la ingurgitación yugular que nos manifiesta que hay una sobrecarga a nivel de todo el circuito venoso. Y estos estertores pulmonares, ¿se acuerdan que los comentamos? ¿Y qué nos decían esos estertores? A ver quién se acuerda. Había líquido en los alveolos. Alveolos. Una acumulación de líquido. Acumulación de líquidos a nivel alveolar. Muy bien. ¿Sí? Hacia las bases. Acuérdense que es hacia las bases porque por gravedad van a caer a ese sitio, ¿no? Entonces, hace bien que lo recuerden. Aquí nada más algunas ilustraciones ayudando a recordar eso, pero esto ya lo hemos trabajado, entonces no hay necesidad de empezar a mencionarlo otra vez, ¿no? Todos estos ya lo habíamos manejado. Esto sale, porque es todo ese casito que en donde retoma todos esos conceptos. Esta hipertrofia, la hipertrofia cardíaca, que aunque se sale de alguna forma un poco de la hipertrofia, de esa hipertrofia que nosotros vemos a nivel de un proceso adaptativo reversible, ¿no? Realmente aquí se producen tantos cambios, por eso dice, hay algún evento, generalmente de sobrecarga hemodinámica, ya sea por hipertensión o por daño valvular, se sintetizan ya proteínas y filamentos que al principio tratan de generar ese equilibrio. Y la célula y el sistema, se puede decir, empieza a funcionar bien. Pero con el tiempo entra en decadencia, entra en deterioro, ¿no? Entonces ya se altera el tamaño, sino también el fenotipo, expresa algunos, sí, se expresan algunos genes, ¿sí? Las fases que en las fases iniciales del desarrollo las habíamos planteado, ¿sí? Se produce el factor auricular natriurético como un mecanismo como para tratar de reducir a veces esa cantidad de tensión que hay, generando un poquito más de eliminación de líquido y compensar la hipertensión que existía. Aquí también vemos los cambios a nivel de las estructuras o de las células llamadas de tipo contráctiles, que las mencionamos nuevamente como las de tipo fetales o neonatales. Los cambios a nivel de las miocinas, que sí, ya aquí nos habla ya de estructuras mucho más, ya que se puede decir ya desde el punto de vista molecular de las fibras que constituyen estas células. Miren que dice que ya encontramos la actividad de la trifosfatasa de la miocina con una contracción más lenta y más económica, si es que la queremos mencionar desde el punto de vista energético. Es lenta y es económica, pero empieza a ser no tan efectiva como se requiere. ¿Sí? O sea, no le hace desgastar mucho al corazón, pero el corazón no hace todo el trabajo como debía de hacerlo. Algunos de los mecanismos que se
activan también la distensión, los factores de crecimiento, angiotensina, adrenérgico, la endocrina se van a activar en este proceso de deterioro a nivel de los vasos, mejor dicho, a nivel de la estructura cardíaca. Ahí vemos la imagen del corazón, lo normal, lo hipertrófico, los dos eventos. Entonces, eso era como para ya culminar, hablar de la parte de aterosclerosis. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro, ¿sí?, de Robbins, ahí hay algunos elementos que, o sea, hay unos casos donde dentro del desarrollo de los mismos pues, se pueden complementar algunos aspectos adicionales. ¿Listo? Pero hablemos de otro evento que también se suele presentar con cierta frecuencia. Y yo creo que allí nos queda una opción muy importante. Es que este término, aterosclerosis, es una enfermedad que yo creo que ninguno de nosotros le parezca desconocida. Incluso yo creo que a la gente ya sin necesidad de estudiar medicina o alguna de estas áreas de la salud, dice, no, pues aterosclerosis ya, no, eso le dijeron que tenía a mi abuelito, eso le dijeron que tenía a mi tío, bueno, lo que sea, ya empezamos a verlo como algo más frecuente. Y ya lo habíamos comentado, que la aterosclerosis es una forma de arterioesclerosis. ¿Pero qué la caracteriza la aterosclerosis? Que la afectación se va a dar sobre la túnica íntima del vaso sanguíneo de la arteria. Pero que, Bueno, listo. pero que una de las causas en las que se creía era la infiltración lipídica y más que todo la concentración alta de las LDL. También muy bien. Y el otro evento es que se va a formar lo que es esto. ¿Sí? No se olviden que aquí hay un ateroma. ¿Sí? Por eso es que no se llama arterio, se llama atero. ¿Sí? Haciendo relación a que este fenómeno, la formación de un ateroma, ¿sí?, que puede confundir con arterio, ¿sí?, es un ateroma, es el evento clave de la formación en donde los mecanismos que ustedes comentan son fundamentales. La alteración de los lípidos, pues realmente es uno de los eventos que ahí uno logra evidenciar. Disculpen que se cayó algo por acá y movió el teclado. ¿Sí? Entonces, decimos que sí, la alteración de los lípidos va a ser uno de los eventos que va a ocasionar una reacción que vamos a detallarla ahora, ¿no? Entonces, miremos todos estos eventos. Las generalidades, dice que entonces, primero tengo que conocer la íntima, ¿sí? La íntima, entonces, habíamos dicho que la íntima tiene un tejido o un epitelio, ¿sí? La íntima tiene también un tejido conectivo, ¿sí? Que incluso yo me gustaría, lástima, como aquí no lo tengo en estas imágenes de aquí, voy a regresarme un poco bien acá adelante, porque sí quiero recordar algo de todo esto, ¿sí? Antes de avanzar en forma así bien abrupta, quiero recordar, mejor dicho, me voy a traer esa imagen, la voy a copiar de aquí, esta imagen. Copiamos esta imagen y nos vamos al punto donde estábamos, ¿sí? Por acá. Decimos, listo, vamos a mirar entonces qué o cómo es que quiero utilizar este concepto acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Coloquémoslo, ya podemos colocarlo aquí un poco, así, peguémoslo aquí y veamos, miren el vaso arterial, ¿sí? La adventicia, la lámina elástica interna, lámina elástica externa, músculo liso. Y acá
en este caso, el endotelio. Y aquí, este que está pintado de un color, que podemos decir un color, aquí cómo se va a pintar de color verde, entonces pongamos de color azul, pongámoslo de color verde. Miren aquí, ¿sí? Este tejido, que se podría decir que a simple vista, microscopía de luz, se vuelve como un tejido invisible, ¿sí? Se vuelve casi virtual, no está visible, no está allí, que sí está, pero no está. O sea, sí está, pero es tan minúsculo que realmente casi es invisible. Entonces, ese sitio nos dice, allá va a haber el problema a nivel de la íntima. Entonces, las lesiones en la íntima hasta formar placas fibroadiposas. Morbilidad alta. Muchos pacientes, una gran cantidad, están presentando este tipo de afección. Afecta las arterias elásticas, musculares, ¿sí? Se ve que el proceso es evolucionar a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, cada vez va a ser más complejo, más complicado. Por lo tanto, a veces uno se queda con la idea siguiente. Dice, no, el paciente dice, tiene una afección de estas, o está desarrollando este tipo de afección. Y nos quedamos con la idea de que, bueno, listo, la desarrolla el paciente, pero nunca yo puedo decir, no, es que el paciente de 10 años ya tiene una aterosclerosis. No, porque este fenómeno requiere muchos años para que se desarrolle, ¿sí? Dice, no, está recién nacido y nació con aterosclerosis. No, porque es un fenómeno que lógicamente requiere tiempo. Sí, yo no puedo decir, apareció el niño de 1 año y ya está con cirrosis alcohólica. No, pues eso necesita mucho tiempo y lógicamente un niño de esa edad no está tomando alcohol, pues. Pero es como para ilustrar que hay enfermedades que sí requieren de tiempo y por lo tanto no son frecuentes, o sea, es un caso, o sea, muy raro, para no dejar pues ese vacío ahí. Es muy raro encontrarlo, este evento en niños, pero sí desde allá inicia. Y vamos a mirar eso, cómo evoluciona y cuáles son los órganos blancos de esto, ¿no? Entonces, nuevamente, la íntima, tejido conectivo endotelial, la lámina elástica interna, la media, elástica externa y la adventicia. Mire cómo lo plantea Robbins la evolución de esto. Nos dice la edad, miren, por ejemplo, nos habla pacientes incluso menores de 10 años, ¿sí? En donde realmente las características de su sistema cardiovasculares están normal, que lo único que se podría ver por ahí es una que otra estría grasa. ¿Y ustedes se acuerdan? Sí, y nosotros decimos, hablemos de las estrías, ¿sí? Sí, de pronto esas que se están imaginando, de esas que pueden salirle a abdominal o a nivel de piernas, lo que sea, o el muslo. Bueno, pero si yo tomemos en comparación esas estrías estéticas que nos estamos imaginando. Una estría de esas, realmente, si yo la analizo, es un elemento que genera volumen. Si usted pasa por la mano, por el área, ¿podría determinar claramente que hay una estría? No, Algunas veces. Sí, Depende si existen ciertas características bastante marcadas, pero generalmente no lo vemos, o sea, no es tan perceptible al tacto, es más perceptible a la visión, ¿sí? ¿Por qué he querido dar ese concepto? Porque acá sucede lo mismo.
El evento no genera daños o cambios sustanciales sobre las paredes del vaso, pero puede empezar a evidenciarse como pequeñas manchas debajo del tejido, debajo, o bueno, allá entre la íntima, ¿sí? Debajo del endotelio, por allá acumulada, pero sin producir problemas hemodinámicos. Entonces, ese punto, pues nos dice que es bastante, pues, importante recordarlo, que lógicamente estos pacientes tampoco van a presentar situaciones que les lleven a algún mecanismo, algún proceso de que la enfermedad les va a provocar cambios o riesgos en algunos sitios o incluso riesgos de producir muerte, porque ya se dan cuenta que puede afectar a nivel de corazón, a nivel de cerebro y otros sitios, generando trastornos bastante complejos que pueden llevarlo hasta la muerte al paciente. Solo miremos un poco este avance, porque vamos a ver más detalles ahora, ¿sí? Miren cómo se da este fenómeno. Dice, no, tiene aquí más o menos casi alrededor de los 10 años la estría grasa, que aunque no genera hemodinámica alguna alteración, pero podemos decir ya empezó la situación, ¿sí? Luego ya empieza a aparecerse una placa fibrosa o fibra adiposa, ¿sí? Porque ya hay tejido, dentro del tejido se está acumulando material lipídico. Y recordemos que el material lipídico pues es el que conocemos que sobre él se fundamenta todo este proceso. Entonces, hay que recordar un elemento clave que lo habíamos trabajado en algún momento y que valga un momento para recordar la grasa que se está acumulando aquí, ¿sí? Estos depósitos de grasa, uno dice, bueno, es grasa, pero es grasa del mismo paciente, uno podría decir, ¿cierto? Dice, no, es grasa del mismo individuo, el individuo le sucede el problema, tiene esa grasa acumulada allí. Bueno, pero a pesar de que uno dice, es del mismo paciente, si no está en el lugar que debe de estar, va a empezar a generar y va a dar ese aspecto de que se convierte en un elemento que está en el lugar que no le corresponde. A pesar de que es del mismo paciente, está ubicado en un lugar que no le corresponde y por lo tanto las zonas de ese sitio lo van a empezar a tomar como extraño y va a empezar a desarrollar una respuesta inflamatoria. Aunque la respuesta inflamatoria, por ser de nuestro mismo cuerpo, no trata de ser muy agresiva con una respuesta inflamatoria aguda. Creo que hubiera sido mejor que sea aguda. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si el evento es agudo, si hay una inflamación aguda? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía cuando algo era agudo? Era más La perceptible. respuesta se da más rápido, la respuesta. Tomatología marcada. Listo. Hay mucha sintomatología, el paciente dice me está doliendo, no me aguanto este dolor y eso lo lleva a consultar. En cambio, cuando no se siente, cuando la molestia es ligera, ¿qué hace el paciente? No, eso ya me va a pasar, después vamos, y bueno, una cantidad de disculpas y la situación va en crecimiento, va en progresión. Cuando el paciente dice, no, yo ya siento mucha molestia, yo ya voy a ir. Pues muchas veces ya en ese momento ya la situación ya ha salido de las manos de poder darle un manejo, digamos, efectivo que nos genere una mejoría. Entonces, ese evento es algo que debemos de tenerlo en cuenta porque este proceso es tan lento que nuestros pacientes no van a referir ninguna situación y nos va a tocar empezar a buscarlo
¿En qué pacientes tienen riesgo de desarrollar este tipo de situación? Dice, no, pues que este paciente puede empezar a desarrollar ateromas, tiene una dieta así, tiene unos familiares o tiene unos componentes hereditarios así de esta manera, es fumador, bueno. Y entonces empezamos a unir todo eso y vamos a tratar de descubrir en forma temprana lesiones que en el futuro pueden convertirse en una verdadera amenaza para el bienestar de estos pacientes, ¿no? Entonces, mírenlo, miren, 10 años, la estrella grasa, y vamos avanzando, 20, 30, 40, 50, 170 mil. El paciente tiene ya para esas edades tan acumuladas las lesiones, los deterioros, que el riesgo de generar infarto a nivel de cualquier órgano, y en especial dos órganos vitales como el cerebro y el corazón, es muy factible que se dé. En otros sitios ya hace procesos un poco más isquémicos o deterioro de la aorta con la posibilidad de que se pueda romper y generar un choque hemodinámico, un choque hipovolémico bastante, pues se puede decir bastante letal, porque aunque usted esté allí en el quirófano y si esto se rompa, el paciente se desangra tan rápido que no podemos compensarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista morfológico? La íntima se va a empezar a engrosar, ya va a empezarse a volver visible, ¿sí? En especial el tejido conectivo subendoterial. Como se dan cuenta, allí es donde se van a acumular esos lípidos y van a formar lo que se llama la placa ateromatosa. En la infancia, pues ya lo habíamos comentado, solamente habrán algunas estrías que no son realmente problema en estos casos, ¿no? Perdón, eso no era lo que quería hacer, sino lo que quería hacer era poner otra diapositiva. Algunos elementos que se van a detallar dentro de la placa ateromatosa desde el punto de vista morfológico es recordar qué células. Hay células, por ejemplo, células musculares lisas, macrófagos, leucocitos. Como ustedes observan, dicen macrófagos y leucocitos. O sea que esta situación tiene algo que ver con una respuesta de tipo inflamatorio. Si hay leucocitos, hay alguna reacción y es lo que les decía hace un rato. Se está generando un evento, se está haciendo o se está detectando un elemento que no es de este sitio, pero que está actuando como extraño, y la respuesta que vamos a hacer es desarrollar una inflamación. Y la inflamación que se va a generar es una inflamación crónica con algunos mediadores que van a ocasionar algunas respuestas con células de las estructuras adyacentes. Por eso miren lo que pasa a nivel de la matriz. La matriz que hablamos de matriz extracelular, que es tejido conectivo, esa matriz de entrada pues tiene algo de colágeno, fibras elásticas, proteoglicanos, pero digamos en un equilibrio. Pero el colágeno va a empezar a aumentarse. Una pregunta, ¿quién produce colágeno? Fibroblastos, las células. Fibroblastos. Y además, ¿quién más? Las fibras musculares lisas. Muy bien. Las fibras musculares lisas, ¿sí? Y aquí, en estos tejidos, la capa media de todas las arterias, algunas lógicamente con mayor cantidad de músculo liso, pues producen colágeno. Entonces, ese colágeno ya tenemos quién lo produzca. Lo único que nos falta es que reciban la orden para que empiece a producirlo. Entonces, el colágeno se va a producir por esas fibras y vamos a ver que migran algunas de ellas, de estas fibras musculares lisas, al sitio donde, a la íntima, para empezar a producir colágeno y todo el desarrollo de este proceso crónico, que incluso no solamente se puede decir va a quedar en un proceso de acumulación, algo de fibrosis, sino también se va a formar otro proceso
que es una calcificación. ¿Sí? ¿Qué tipo de calcificación? ¿Qué tipo de calcificación? Distrófica. Muy bien, calcificación distrófica. Es que de alguna forma estoy tratando de evidenciar algo. ¿Sí? El que hayamos evaluado todos los procesos de patología 1 y el que hayamos repasado todos los aspectos funcionales, morfológicos y demás de cardiovascular, hacen que ustedes empiecen a recordarlos y a poder utilizar esos conceptos tan fundamentales en entender con mayor claridad estos procesos. Por eso si alguno dice, no, pues es que ay, nos sentimos mal porque ese examen, todo lo que sea, bueno, listo, de eso, pues la idea más que todo es que hayan tenido ese espacio para poder repasar. ¿Sí? Lástima que nos toque así como a la fuerza. ¿Sí? Repasen porque viene examen, porque si no les decía que viene examen, nadie repasaba. Alguno que otro lo hacía, pero el resto no lo hacía. Ahora les tocó repasar obligatoriamente a todos. Pero de ello estamos encontrando los conceptos que sí nos están ayudando a entender y de alguna manera vamos a hacer un poquito más ágil el proceso de revisar todos estos conceptos. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos una matriz que se va a empezar a ocupar por esto. Normalmente tiene algunos elementos, pero no en la cantidad que vamos a mirarlos ahora, ¿no? Se va a generar, como decía el compañero, los depósitos. Yo digo inicialmente extracelulares y después intracelulares, porque primero llega por la parte externa y luego se van acumulando dentro de las células, pero llegará un momento en que las células ya no toleran más y se tiene que seguir acumulando por fuera. ¿Sí? Algunos de los engrosamientos en algunas de las coronarias no llevan mucho lípido, tampoco como en otros sitios, ¿no? Entonces miremos un poco la situación. Mire, aquí nos dice endotelio, ¿sí? Por acá arriba el endotelio. Pues aquí está el endotelio. Listo. ¿Sí? Aquí está ¿qué es esto que estoy señalando ahí? Íntima. ¿Cuál? Endotelio íntima. Esa es la membrana basal. O la membrana elástica interna. La lámina elástica interna. Y miren, todo esto, lo que era antes un espacio, un tejido, una zona muy virtual, que así era invisible, miren en qué se convirtió. En una zona bastante amplia. ¿Sí? En donde se van a acumular, miren, macrófagos, o sea, hay lípidos de por fuera. Los macrófagos están tratando de controlar, como les decía, el macrófago es el protagonista de un proceso que lo hemos visto antes que se llama la acumulación. O sea, que hay acumulación de lípidos. Sí, listo. Se han acumulado los lípidos. El macrófago trató de compensar esta situación, pero son tantos los lípidos que aunque el macrófago se llenó su estómago, por tomarlo así, quedó repleto de lípidos, no logra eliminar todo y los lípidos se quedan en la parte externa. ¿Sí? Frente a una situación de esas, miren, los macrófagos también recuerden que son células que se activan y activan a otros a través de la liberación de algunas citoquinas de ellos. Y se generó el llamado para otras células de tipo inflamatorio. Dijimos de tipo crónico, como son los linfocitos. ¿Sí? Entonces, células linfocitarias allí se están acumulando. Pero también llama la atención esto. Dice, células musculares lisas. Ya lo comentaban con el compañero, dijo,
las células musculares lisas también hicieron el papel de migrar, ¿sí? La misma respuesta que estas células tipo macrófagos activaron y ayudaron para que estas células musculares lisas puedan migrar al sitio. Algunas migran y otras no solamente migran, sino que pueden empezar a proliferar. Con el fin, finalmente, de provocar o de empezar a generar una matriz de características fibrosas, ¿no? Entonces, miren, células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, células macrófagos espumosos, linfocitos, ya colágeno, como producto de la activación de esas musculares lisas, incluso hasta procesos de neovascularización. Recuerden que la respuesta inflamatoria, así como la reparativa, llevaban algunos procesos o se acompañaban de que los vasos van a tener un papel importante, en especial cuando se está haciendo un proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, hay neovascularización. Y esa neovascularización, acuérdense lo que les decía, se convierte en un riesgo, porque esos nuevos vasos que están allí pueden llegar en un momento a generar un proceso de tipo hemorrágico, se acumula entonces en ese sitio una gran cantidad de sangre, porque pues esos vasos lógicamente están llevando sangre, y la sangre que tiene en la luz del vaso hace que el tejido, esta zona, quede sangre en la luz del vaso y la posibilidad de que se acumule sangre hacia la zona donde está desarrollando el ateroma. ¿Y cuál sería el riesgo entonces? Si se produce sangre o se acumula sangre en ese sitio. ¿El riesgo cuál es? Que formen trombos. No tanto. Puede hacerse. ¿Qué evento habíamos detallado en una de las tres anteriores? Incluso hoy lo mencionamos. ¿Algo más? ¿Embolia? No. Que se rompa un vaso. Les voy a colocar la imagen. Que se desprenda la placa ateromatosa. Reacciones Que se acumula allí y provoque esto. un ictus. O sea, la sangre se acumula tanto en ¿Se ese extravase? sitio que la disección aórtica. Recuerden que la disección aórtica es donde se va separando y la íntima va quedando hacia adentro, ¿sí? Los procesos de disección son procesos que van a producir un colapso en el sentido de que llevan a acumular sangre en este espacio y a, como digo, a diseccionarlo la parte íntima, incluso pueden ir a otras capas del mismo vaso, ¿no? Entonces, miren, ¿sí? Y los aportes que dieron me hacen ver que ustedes ya estaban dándose cuenta de muchas cosas y vamos a utilizar todos esos conceptos que me dijeron, porque tampoco puedo decir que están mal, sino que lo estamos enfocando ahorita en otro sentido, pero sí hacen parte de lo que estamos hablando. Hay un centro necrótico, ¿sí? Y miren que estos lípidos al final terminan, ¿ve? Restos de células, de colesterol, células espumosas y calcio. Calcificación. Y de esto también ya habíamos mencionado, y bueno, ¿sí? Entonces, esta calcificación que estamos comentando allí, ya vamos a ver hasta dónde llega, ¿sí? Miremos, por ejemplo, las primeras fases. Dice, hay una estría. Como no es elevada, es una mancha, no produce alteración hemodinámica. Los depósitos son minúsculos, ¿sí? Se podría decir, lo único que se podía ver allí, algunas células espumosas, algunos linfocitos,
y probablemente lípidos extracelulares que al parecer con el tiempo también terminan siendo removidos por los macrófagos de la zona. Se considera que es una enfermedad tan frecuente que la mayor parte de la población a los 10 años ya tiene este tipo de lesiones. ¿Sí? De pronto con las que un poco más hacia la adolescencia se van a empezar a ver en las coronarias. Y algunos hablan de que cuando estas estrías ya van a evolucionar hacia placa, es el tabaquismo, es el incremento en el colesterol, las lipoproteínas, especialmente los de baja densidad, de muy baja densidad, son las que hacen que este fenómeno tan inocente, por decirlo así, como una estría, termine convirtiéndose en una placa que realmente ya hemodinámicamente se convierte en una amenaza. ¿Sí? Porque si usted mira esa imagen, la imagen que está con la letra A, dice, no, pues es que ahí veo un vaso sanguíneo, más probablemente la aorta, sí, la aorta, miren ahí que lo menciona, la aorta, pero realmente que uno vea algo sobre la superficie que nos esté diciendo, uy, aquí hay una alteración hemodinámica, no, tanto así que las manchas que se ven ahí, son manchas que son un poco casi invisibles, ¿sí? Miren algunas de esas manchas que trata de mostrarnos el autor aquí, se ve aquí hay unas manchas, ¿sí? Miren. Ahí ya se ve unos pequeños esta flecha. Sí, miren, que dice que aquí como unas manchas aquí. Que más las vemos con mucha fe, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, por ejemplo, acá también dice aquí como que están las manchas, ¿sí? O sea, las aorta en últimas está lisa, pero ya hay algunos acúmulos que con el tiempo podrían haber terminado en ateromas. Miren, con algunas técnicas especiales, sí, miren, este fotógrafo, sí, nos van a hacer ver, a pesar de que es un conejo, no es un ser humano, ¿sí? De un conejo hipercolesterolémico. Entonces, miren, este animalito se lo tiñó con esta técnica de sudar, sí, que tiene afinidad para los lípidos, sí, y ilustra pues los sitios, sí, donde se está dando este tipo de acumulaciones. Ya en un evento un poco más histológico, sí, encontramos células espumosas, como dice aquí, algunos macrófagos espumosos a nivel de la misma íntima. Entonces son otro aspecto que se recuerda a través de este concepto, ¿no? Ya la placa ateromatosa, ya estamos hablando de estría y es una placa, es algo que sobresale, concepto que también lo veremos cuando hablemos de placas a nivel de la piel, sí, pero aquí, bueno, tomémoslo sobre la superficie y hay una alteración y hay un cambio, sí, es una placa, dice placa elevada en la íntima, ya tiene un núcleo graso y también se agrega una cubierta fibrosa. Algunos le van a cambiar los nombres, sí, pero al final todos nos vamos a dar cuenta que estas lesiones van a terminar o van a buscar confluir. Si hay una plaquita por ahí pequeña, si ya hay otra también más o menos igual, cercana, al final pueden llegar a volverse una sola con dimensiones lógicamente del doble o hasta mayores. Aquí tenemos algunas de las zonas que afecta la aorta abdominal, las ramas derivadas de ellas, especialmente en los inicios de ellas. También afecta y es llamativo que lo haga en una parte de la pared. Si a veces uno dice, no, tiene que afectar toda la pared. No,
no es tan frecuente que lo haga así. A veces uno pensaría que lo hace de una forma tan concéntrica que parece que estuviera haciendo un proceso casi como queriéndole estenosar. No es lo típico. Lo típico es que trate de afectar una sola parte que desde el punto de vista hemodinámico es como mejor en el sentido de que pues le da la opción de que no se dé una obstrucción tan rápida. ¿Sí? Si una sola pared está en una parte está afectando, pues la otra parte de la pared ayuda para sostener la perfusión del tejido a donde en este caso, a donde la circulación iba a llegar, ¿no? Veamos ahora sí, miren por ejemplo aquí, la placa cuando se vuelve complicada. Lo dice, no, al principio lo que sucedió es que se volvió una lesión, digámoslo, era una estría, luego se volvió un ateroma, ¿sí? Pero ahora dice, no, la placa se complicó. ¿Y qué es eso que se complicó? Que existe la opción de que o puede llegar a romperse, ¿sí? Porque decimos que esto estaba por debajo del endotelio, ahora empezó a crecer tanto, y puede llegar a momentos en los que se generen rupturas de las zonas. La calcificación distrófica que se ha venido desarrollando hace que elementos bastante rígidos en esta zona también empiecen a generar pues un cambio importante, un cambio que va a ser hemodinámicamente molesto y a la vez trombogénico. Si yo les preguntase allí, desde el punto de vista de la teoría de Virchow, ¿qué elementos serían los que se estarían, de esta teoría que se estarían moviendo o se estarían dando? Daño endotelial. Uno de ellos, listo, el daño endotelial. Y la estasis venosa. Alteración del flujo también. Eso, alteración del flujo, más que, sí, porque no sea tanto el sino que el flujo empieza a ser muy Turbulento. exactamente, muy turbulento, situación que lleva al desarrollo de lo que nosotros conocemos como la formación o la predisposición para la formación de trombos. Entonces, vemos que la aterosclerosis, los ateromas, ¿sí? Inicialmente, cuando eran una sola placa, podríamos decir solo generaba alteración del flujo por la turbulencia. Pero cuando se complica, ¿sí? Hay lesiones sobre la parte del endotelio, no solamente altera el flujo, sino también activa, lesiona el endotelio y eso también ayuda a producir más fácilmente, ¿sí? Dice ulceración, por eso se vuelve más trombogénico, microómbolos o émbolos más grandes de acuerdo al tipo de vaso que esté comprometido, ¿no? También pueden haber hemorragias, fuente de trombosis, ¿sí? Y en algunos de estos casos, ¿sí? En la íntima de los grandes vasos, la media tiende a atrofiarse, recordemos que la parte de los grandes vasos, la media, ¿qué característica tiene? A ver, ustedes que estudiaron tanto los vasos sanguíneos para la evaluación. Es bastante amplia y entre las fibras musculares se encuentran elastina. ¿Cierto? La elastina, o sea, tiene tejido elástico, o sea, la cantidad de músculo no es tan alta como en las musculares. Por lo tanto, ese tejido elástico, de alguna manera, y bajo las condiciones que estamos comentando, tiende a ser factible de que él pueda empezar digamos así, como a debilitarse, a comprimirse y en últimas a favorecer que se pueda desarrollar un proceso de tipo aneurismático. Miren, por ejemplo, esa aorta. ¿Cómo la observamos? Es una aterosclerosis pues bastante marcada. Yo creo que las imágenes que aquí nos ayudan en esta
Sí, en esta imagen que nos aporta el libro, este es de Robbins, ¿sí? Nos muestra, miren, por ejemplo, digo, aquí, estas áreas, esto que vemos aquí, o esto de aquí, ¿qué creen que es? Parece que se me movió y ¿qué creen que es eso que dejé en la flecha? ¿Qué elemento de los que hemos visto? Dice, esta es una aorta ya complicada, ¿sí? Una aterosclerosis complicada. Pero lo que muestra en la flecha, ¿qué será? ¿Qué observa? Una mancha. ¿Y qué decíamos que era una mancha? Las estrías. Esas estrías, o sea, uno dice, exactamente, o sea, uno ve que hay estrías allí. O sea, el proceso no se ha suspendido. Seguimos viendo estrías y bastantes, miren, todavía hay bastantes por aquí, estrías grasas. Pero esas eran algunas que recién se formaron. Pero hay otras que vienen hace muchos años, en donde ya las áreas ya han formado verdaderos ateromas, han formado calcificaciones que han terminado lesionando el endotelio, siendo altamente trombogénicas. Y si esto fue a nivel de aorta, como lo menciona ya en aorta, pues podemos ver que también estarían produciendo los aneurismas por las características que les decía, ¿no? Porque pues ella tiene mucha parte elástica, entonces genera una presión, se atrofia, se debilita y empieza a dilatarse. Sí, que es el fenómeno que nosotros encontramos en este tipo de tejido, en esta zona de estos vasos. Miremos, por ejemplo, aquí, cómo en estas imágenes nos están tratando de mostrar algunas cosas. Miren cómo el evento, la acumulación de aquí está el ateroma, ¿sí? Miren cómo se ve lesionada la elástica, ¿sí? La elástica por este lado está bien, y acá se ve lesionada, ¿sí? Eso es lo que nos trata de mostrar en esta imagen. En la de enseguida, la neovascularización que se podía, pues, reconocer en este punto donde está la flecha, ¿sí? La respuesta inflamatoria y la formación de nuevos vasos allá, que al final también terminarán ayudando para que la respuesta inflamatoria lleve fácilmente las células leucocitarias y se desarrolle pues una respuesta cada vez un poco más de mayor dimensión. Miren que en la parte de acá, esto está teñido con tricromo. Basado en eso, ¿qué es lo que está mostrando allí? Aquí. ¿Qué es eso? ¿Colágeno? Exactamente, la acumulación del colágeno, ¿sí? Ese colágeno que con tricromo se ve azul, y miren el colágeno aquí, gran parte en este sitio, en todo este sitio de colágeno. Y acá el centro del ateroma, con su centro necrótico, ¿sí? Pero toda la fibrosis alrededor. Entonces, esos son como el proceso desde el punto de vista morfológico, cómo se va viendo allí. En esta imagen, en este cuadro, dicho, nos resume de alguna manera lo que podíamos esperar con nuestros pacientes, tanto de acuerdo con la etapa o el periodo de qué parte de la vida estamos en estos pacientes, ¿sí? ¿Qué periodo de vida estamos viendo? ¿Qué fase? ¿Sí? ¿Qué época de la vida? ¿Sí? ¿Qué grupo etario está? ¿Sí? ¿Y qué lesiones está viéndose? Miren que esto inicia de una forma bien sencilla. Dice,
La fase inicial son solo macrófagos espumosos porque tienen algo de lípidos por ahí, pero aislados, por allá uno que otro, que realmente no es ni visible, sinceramente, en este momento. Será considerada como la fase 1, ¿sí? Aquí dice empeoramiento progresivo, esa es la 1, hasta llegar a la que está bien complicada, que sería la sexta, ¿sí? Entonces, empieza por ese. Entonces, uno de estos dice, listo, macrófagos espumosos. También dice, el mecanismo es el aumento, pero en especial la acumulación de lípidos. Mire cómo es, acumulación de lípidos. ¿Y en qué momento aparece? Miren que desde el primer decenio de la vida, y si el paciente presenta algún síntoma, no, la sintomatología es silente, el paciente nada está representando, nada está manifestando. Y por eso, como les decía, ningún paciente nos va a decir que el paciente viene de 10 años y ya está sintiendo amenaza de infarto. No, pues, que no siente ningún proceso en ese momento porque no está generando alteraciones, no está generando ningún evento hemodinámico que sea pues de daño o de disfunción, ¿sí? Porque decimos esto es... Lo mismo sucede en la etapa o la tipo 2. A pesar de que ya acá eran muy aislados, pues acá ya están un poco acumulados por algunas áreas, ¿sí? La acumulación de lípidos intracelulares, se ven las manchitas, pero no más, las estrías. Igual depende de la cantidad de lípidos, estamos hablando del mismo periodo de vida, el primer decenio, y no hay sintomatología. Vamos a la lesión 3. Las de tipo intermedias. ¿Sí? O sea, decimos, ya existen de pronto estas estrías, pues eso dice, las lesiones tipo 2 y pequeños cúmulos extracelulares de lípidos. Aquí eran intracelulares, no, aquí ya dice, por fuera se quedaron lípidos. Ya no se alcanzó a compensarlos fagocitándolos. Entonces, esos lípidos están allí. ¿Sí? Y también nos habla de que existe, bueno, acá igual, depende de la cantidad de lípidos. La diferencia es que esto ya lo empezaremos a ver, es más factible verlo desde el tercer decenio. ¿Sí? El tercer decenio, ¿en qué edades comprende? Desde los 30, pues. No. La edad que están ustedes. ¿Sí? El primer decenio es de 0 a 9 o de 0 a 10. Segundo decenio, de 11 a 20. Tercer decenio, de 21 a 30. Cuarto decenio, de 31 a 40. Y así sucesivamente. Entonces, el tercer decenio, estamos hablando de los 20 años en adelante. ¿Sí? Hasta los 30 años. Sí, a veces nos confundimos y por eso les fue la pregunta en ese sentido. ¿Sí? Y miren, que ya estamos hablando de personas así tan jóvenes como ustedes, como todos nosotros entonces. Miren, ¿sí? En esa edad. Miren aquí, dice lesiones intermedias, ya hay lípidos por fuera, ¿sí? Lípidos que empezarían a actuar como elementos, como cuerpo extraño, ¿sí? La clínica sigue siendo todavía silente. El paciente no manifiesta ningún evento representativo en ese momento. Veamos la lesión cuarta. Ya se forma verdaderamente el ateroma. Cuando uno habla de alateroma, estamos hablando que ya estos acúmulos de lípidos, ¿sí? Dice, se han consolidado formando un núcleo. Acá dice, hay depósitos, en estas lesiones intermedias hay depósitos, pues, separados por allá de lípidos, ¿no? Pero aquí nos dice que hay lípidos, ¿sí? Que se han agrupado y están formando un núcleo.
Estamos hablando de la lesión 4. Hasta este momento, ustedes se dan cuenta, todo el mecanismo está representado en la acumulación de lípidos, ¿sí? Y luego, bueno, aquí vemos la edad que les decía, igual sigue siendo esta edad la representada, la que se representa, pero llama la atención que cuando existe el ateroma, se genera ya una correlación clínica diferente. Ya estos pacientes, la mayor parte de veces, estos anteriores no tenían síntomas, este ya empieza a tener alguna sintomatología, porque si lo analizamos desde este punto de vista, un ateroma empieza ya a ser una lesión que empieza a ganar volumen. Dice, es un núcleo, es un acúmulo de lípidos que empieza a volverse más prominente en la pared de los vasos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con las características de los vasos, si son muy pequeños o medianos y ese núcleo empieza a volverse más prominente, pues va a empezar a producir sintomatología, ¿sí? Sintomatología que lógicamente no va a ser muy prominente a edades tan tempranas, ¿sí? O sea, en el tercer decenio, pero que no debíamos de pasarlo por alto. Estos pacientes pueden tener ese tipo de evento. Ya la lesión 5, ¿sí? El nombre creo que es como muchas veces les he dicho, ¿sí? El nombre es como al costo, lo dice todo. ¿Por qué? Porque nos dice fibroateroma, fibro. O sea, ya nos está hablando de acumulación de colágeno, la capa fibrosa. O sea, los lípidos allá, ¿sí? Que son un elemento, en última se convirtió en un elemento extraño ante quien nuestro cuerpo está reaccionando y está llevando células inflamatorias al sitio. Está desarrollando una respuesta inflamatoria, como les decía, más de tipo crónica. Con el tiempo, esa cronicidad, esa respuesta inflamatoria que se ha generado, termina ocasionando que se acumule colágeno, que se induzca la formación y la producción de colágeno alrededor de estas áreas, las capas fibrosas, ¿sí? Y que puede llegar, ¿sí? El proceso, no solamente a acumular, en este caso, no solamente fibrosis, sino también generar calcificación, ¿sí? Entonces, miren que ya empieza a ser toda una mezcla de estos elementos, ¿sí? Miren que aquí dice, ¿y qué es lo que actúa? Acá solo lípidos, no, aquí dice, ya, hay fibro, entonces alguien va a producir el colágeno. ¿Y quién lo produce? Pues fácilmente ya lo podemos, ya lo habíamos mencionado, el músculo liso, que es el que produce el colágeno, que va a darle el aspecto y el apellido, por decir, fibrótico a esto. El colágeno ahí acumulado. En este momento, miren que también no es una edad muy distante. Estamos hablando de cuarto decenio, 31 años hasta 40 años. Pues digamos, sigue siendo un grupo joven de estos pacientes, ¿sí? Y miren, ya encontramos posibilidades de este desarrollo. Y como les decía, de aquí para adelante, todas las características clínicas que se puedan manifestar dependerá de qué tan desarrollada se encuentra esta lesión. ¿Sí? Entonces encontramos ese tipo de situación. Hay algunos casos, aunque generalmente sigue la secuencia 4, 5 y la 6, pero dice que algunos casos puede llegar a generar un proceso un poco el salto. ¿A dónde? A una lesión complicada. ¿Por qué se llama complicada? Es cuando el fenómeno ateromatoso empezó a ganar volumen, pero ya sea o desde que esa ateroma crece en volumen y puede romper el epitelio, el endotelio, y generar una zona de, ¿cómo se llama? Hematoma, hemorragia y una fuente de trombos, lesión endotelial, ¿sí? Pero ese evento sí sería, digamos, una acumulación bastante marcada que llegue a eso. Solamente de lípidos, un ateroma con lípidos. Pero como la
formación de la placa fibroateromatosa es mucho más prominente, pues es como lo más frecuente verlo después de ella, que se lesione el endotelio. Pero el autor dice, pero no se les vaya a pasar por alto que también se puede generar este fenómeno en una lesión que no sea como con un proceso tan fibroateroma. Solamente como ateroma también lo podría hacer. Y puede generar hemorragia y puede generar trombos. Entonces se convierte en una fuente de ello, ¿no? Por eso, miren que a las lesiones complicadas las menciona como de aspecto trombótico y puede producir hematomas. Yo creo que de todo lo que hemos hablado, aquí podemos agregarle algo más. Y es lo siguiente. Y se lo podemos agregar al cuadro es porque una lesión ateromatosa con un núcleo de lípidos que ya genera algo de volumen, ¿sí? No podemos descartar que aunque no es lo más alto, no es lo más marcado, pues también tiende a provocar algunos trombos, ¿sí? Porque genera alteración del flujo, turbulencia. Entonces, puede generar algunos trombos basado en ese núcleo que empieza a ser prominente en la superficie y a generar pues el trastorno hemodinámico que hemos hablado. ¿Sí? Entonces yo creo que no es decirnos, es que solamente complicada, ¿acaso la producen los trombos? ¿Porque hay lesión endotelial? No, porque esto de acá también produjo alteración del flujo, turbulencia. Sí, y es un punto que aunque el texto no lo muestra tan directamente, nosotros ya conocemos que la alteración del flujo es una forma de la forma como el TEA de Virchow puede generar trombos, ¿no? Entonces, estos pacientes también no los podemos sacar de esa opción de que la trombosis también se podía generar en estos de acá. Pues igual, lógicamente es mucho más frecuente acá. Pero estos de acá no es como para descartarlo. Miren que los factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedad, de la aterosclerosis, pues realmente aquí los he colocado en el sentido de que nos dice, hay unos que dice principales y hay unos que dice que son menores, dudosos, no cuantificables. De los principales, los que no se modifican. ¿Sí? Dice, el aumento de la edad. Por más cirugías que se haga, la edad sigue avanzando. Por más botox que se aplique, la edad sigue avanzando. ¿Sí? Sexo, en sexo masculino. ¿Sí? Por más cambios que se haga, sigue siendo XY. ¿Sí? De pronto, desde el otro punto de vista ya psicológico y lo demás puede cambiar, pero desde el punto de vista biológico, seguirá corriendo el mismo riesgo. Los antecedentes familiares que existan también son elementos que hay que tenerlos en cuenta porque van de la mano con lo siguiente, las alteraciones genéticas que pueden venir desde la misma familia y eso hace que existe ese riesgo de desarrollar este tipo de situación. Los que de alguna forma se pueden modificar, ¿sí? La hiperlipemia, la hipertensión arterial, tabaquismo, la diabetes, todos ellos se pueden tratar. Y miren esta que nos apareció aquí, ¿sí? Hipertensión arterial. Entonces, entre las causas más frecuentes, ¿sí? De que un paciente desarrolle aterosclerosis está la hipertensión arterial. Ya la habíamos hablado como un fenómeno que nos provocaba sin control falla cardíaca. Pero aquí dice, aquí le ponemos otro mérito a la hipertensión arterial. También ayuda a provocar, en este caso, aterosclerosis. Acuérdense que, yo decía, ¿cómo? Es que la sangre que está circulando por todo el torrente lleva una presión alta. Incluso casi por un fenómeno un poco que se puede llamar más físico. Esa presión tan alta va haciendo que parte de esos lípidos casi los está empujando hacia las paredes.
Y si tienen bajo peso molecular, ¿sí? Entonces fácilmente podrían ir y ser, en este caso, o pasar al tejido conectivo y ya sabemos todo lo que viene, ¿no? Ya el tabaquino, por la irritación que produce, en estos casos, un proceso de tipo irritativo a nivel de muchos sitios y en los vasos, pues también favorece una situación como estas, al igual que los procesos diabéticos también tienen algunos eventos, pero ellos los podemos modificar con tratamientos. Los que dice menores dudosos y a veces no cuantificables. Realmente hay que tenerlo muy en cuenta. A veces dicen, no, la obesidad. No lo ubican como uno que sea de esos, ya, los definitivos. No, no lo ubican así. Lo ubican como un fenómeno de tipo más, ¿cómo lo decimos? En una situación un poco opcional casi. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son bajos de peso, ¿sí? Tienen un índice de masa casi, por decirlo, en 19, por ahí, o sea, están ahí al límite, bajitos, ¿sí? Dicen, no, este nunca le va a dar, este no puede tener malo de no sufrir de los lípidos, pues puede hacerlo, ¿sí? Hay que recordarlo, ¿sí? No es que me parece que solamente los gorditos van a sufrirlo, no. También en este otro grupo también. Sí, por eso no podemos decir, no, que todos los obesos van a ser, tienes riesgo, pero a veces se nos olvida que tenemos que ver a los otros pacientes, ¿no? La parte de estrés, los estrógenos, la homocisteína, los carbohidratos, esto que tenemos unas dietas muy altas en carbohidratos, ¿verdad? Pues controlar el consumo de alcohol, las lipoproteínas, las grasas trans, ¿sí? Porque enseguida vamos a mirar la tabla. En esa no me voy a detener porque yo sé que ustedes ya la manejan. En la parte de bioquímica ustedes ven este tipo de elementos, solamente comentarles que de acuerdo con algunas características desde el punto de vista de en este caso, las lipoproteínas, que se pueden estar elevando desde kilomicrones, las de baja densidad, las de baja densidad y muy baja densidad, algunos residuos de kilomicrones, las de muy baja densidad, ¿sí? Todas ellas tienen la posibilidad, como ustedes lo ven aquí, tienen la posibilidad, prendió la moto allá. No, estoy buscando un carro para que vaya para... No, solamente Bien. para que vaya papel. Hasta Santana en la bomba. Están llevando la bomba. Vamos a llevar los papelitos. Derecha, acá. Es que no alcanza a ver para allá. No, eso no te va a pasar manejo de lo que la... Bueno, entonces, a ver, tomémoslo allí. Sí, que estamos en la parte de circulación. Sí. Espérese. Amor. Eso salió. ¿Me escucha? Todos No, le no me escuchamos. ¿Aló? Todos le estamos escuchando. No, doctor, es que yo no escucho porque estoy desde el celular y me está entrando una llamada. Sí, todos los 40 compañeros le estamos escuchando, tranquila. 50. Ay, cierto, 50. Bien, estamos haciendo la barra todavía. ¿Y se acuerdan que yo les dije al principio del semestre, antes de que se diera toda esta situación? Les dije, cuando hablen por teléfono, lo pueden hacer, todos nos quedamos calladitos para que no interrumpir las llamadas. ¿Sí? Doctor, es que a mí me atracaron y estoy solamente por eso siempre desde el celular conectada. Pero, Y se corta a veces cuando entra llamada.
Entonces, corten la llamada y hágale al otro, porque si no después, espérense a ver. Bueno, yo estoy mirando aquí. Ujú. Bueno, ya estamos terminando, pero sí quiero que analicemos esa parte, ya me ubiqué por acá más o menos, como para hacer un poquito de control en ese tipo de situación, ¿sí? Bueno, entonces retomemos a la imagen que teníamos hace un rato, para ya ir culminando todo este proceso, ¿no? Que estábamos revisando. Entonces miren que estas características, estos elementos tienen, o sea, todos estos lípidos se pueden acumular, porque ya vimos que la esencia de la aterosclerosis es que hay acúmulos de lípidos que van progresando y ahí tienen que ver los macrófagos, lo que se queda por fuera, lo que forma un núcleo, una cantidad de elementos. Aquí están los lípidos que se están elevando, vean, ¿sí? Pero miren que, bueno, los cambios genéticos asociados, pues, aparte de mutaciones. Pero sí quería recordarles esto, miren. A pesar de que los triglicéridos suele ser un evento que con frecuencia también se eleva, hay que tener en cuenta que los que más riesgo aterogénico tienen, miren los cuáles son, las de VLDL, las de LDL y VLDL, ¿sí? Si los triglicéridos se unen con el colesterol, también aumentan su potencial aterogénico, ¿sí? Aquí vemos triglicéridos más solos, ¿sí? Aunque también vemos las VLDL. Aquí vemos también, pero hay que ver, de alguna manera hay que tratar de ver, aunque yo sé que no es tan sencillo, pero algunas de las mutaciones que se desarrollan. Cuando ustedes se revisen a estos pacientes, ¿sí? En laboratorio les debieron de haber explicado que era el índice arterial, ¿cierto? Como una forma de decir qué predisposición tienen estos pacientes a desarrollar un evento de este tipo de situación, ¿sí? Entonces, ya con eso podemos ir, ¿sí? La patogenia, yo creo que aquí ya no nos podemos extender más, ya lo hemos comentado más de una oportunidad, todo lo que sucede, si eso se les dejaré cuando ustedes ya revisen, vean, que llegan ahí, la íntima, los macrófagos se adhieren y luego los leucocitos, posteriormente vienen las células musculares a producir fibrosis, ¿sí? Se produce matriz, se acumulan los lípidos. Aquí también es una muestra de alguna forma, ¿sí? Miren cómo se ve el endotelio, posteriormente cómo va avanzando el proceso, los lípidos aquí no muchos, ¿sí? Posteriormente ya empiezan a haber más lípidos, los fagocitan, empiezan a estimularse las células musculares, ellas también incluso les llegan, miren aquí, ¿sí? Y miren que estamos hablando de estría, ¿sí? Pero ya hay una acumulación de ellos. Ya cuando vemos un centro de lípidos, ¿sí? Un núcleo de lípidos, estamos llamando de un ateroma, ¿sí? Y si a ese ateroma le agregamos la acumulación de colágeno, ya estamos viendo un fibroateroma. Por eso de pronto lo dice ateroma, fibro adiposo, pero aquí de pronto se saltó el punto entre este y este, cuando no tiene la parte fibrosa allí. Y con esta podemos terminar, es donde nos muestra, ¿sí? De alguna manera, todo el proceso ya haciendo relación a que aquí están las LDL, ingresan el macrófago, las fagocita, se liberan algunas citoquinas, interleuquina 1, entonces hacemos la migración de células a este lugar, ¿sí? El macrófago sigue fagocitando, otras se han quedado por fuera, proliferan las células musculares, miren, citocinas, factores de crecimiento, vienen acá, empiezan a multiplicarse, así como a producir matriz, se va acumulando. Incluso aquí se puede decir, se saltaron una parte, es que este proceso, si yo pudiese seguir toda la gráfica, me diera cuenta que aquí hay también calcificación, la calcificación que habíamos mencionado, ¿no? Entonces,
Y otra cosa que la menciona aquí, pero que no se mencionó en el cuadro anterior, porque estas HDL son un factor pues protector, en el sentido de que ellas en esa característica de ser en alta densidad ayudan como a extraer un poco estas de baja densidad, y aquí se puede decir se expulsa parte de estos elementos a esta luz. Por eso ellas actúan ya en un factor como protector para que no se desarrolle el tipo de la formación de las placas. Aunque aquí sí es un vaso normal, hasta una placa ya aterosclerótica ya avanzada, incluso podemos decir si aquí se rompiera, estuviera complicada, estamos hablando de unos más o menos 30, 40 años en todo este proceso. Sí, solamente acelerando y haciéndole énfasis en algunos elementos adicionales. Entonces, conociendo lo que vimos de la hipertensión, de la falla cardíaca, lo que vemos de la aterosclerosis, en la próxima clase vamos a mirar esto. ¿Por qué es una secuencia? Porque una aterosclerosis, uno de los eventos más críticos y más riesgosos que tenemos en el ser humano, es que ella pueda producir esto, las cardiopatías isquémicas, que es el tema que trabajaremos en la próxima clase. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud, que ya se nos está pasando mucho el tiempo, pues igual no pudimos empezar temprano por lo que les decía. Bueno, las diapositivas, como dice la compañera, te las voy a subir, ¿sí? Recuerden lo que les dije, algunas puedo modificarlas posteriormente, ¿no? No, o sea, no es que pueda decir, uy, siempre van a ser esas. Sí, a veces se puede hacer alguna actualización de ellas antes de la clase, y algún aporte, pues ustedes estarán atentos a cualquier modificación que se haga. ¿Listo? Para que ustedes puedan repasar. Y lo otro que les dije, no necesariamente que las diapositivas, si tengo las diapositivas y ya soy cardiólogo, ya soy patólogo, no. Necesito que revisen la patología de Robbins como un elemento. Este es solamente las diapositivas, y lo que hemos hablado es como una orientación, porque la temática ya más densa y más detallada está dentro de la patología, que lastimosamente el tiempo nos pues ayuda para poderla ver con todos esos aspectos, pero que sí es bueno que también conozcan que eso se puede encontrar. Pues hay varias patologías, yo aquí a la mano pues tengo varias, pero pues tenemos de referencia la de Robbins, ¿no? Hay también la de Rubina y la de Steven Lobo y la de, bueno, tengo varias que nos podrían ayudar, pero tomamos inicialmente la de Robbins, y las demás pues serían como la segunda línea que tenemos para revisar. ¿Listo? Profe, Sí. ¿las notas para cuándo no la podría dar? Voy a ver si este fin de semana me pongo a leer. Voy a tratar de leer y a ver si veo que tiene más o menos algo de idea, pues les voy dando algo de punto. Pues ahí es que voy a tratar de no ser tan radical en ello. ¿Listo? Entonces, pero eso requiere un poquito más de tiempo. Me toca en el fin de semana ponerme ahí a leer. Afortunadamente, pues están escritas en el computador, porque imagínense cuando se escribían a mano. Esas sí eran más graves. Si no se sabía ni qué decían, y ahí. Bueno, muchachos y muchachas, entonces